Hoy comenzaremos con los contenidos del segundo certamen, que vendrían siendo ecuación logarítmica, ecuación exponencial, con aplicaciones, y luego tendríamos que ver trigonometría. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es determinar las propiedades que nos van a permitir resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales, entendiendo que la exponencial y el logaritmo, una es la inversa de la otra. Por lo tanto, tenemos entonces la definición. Sí, para que nos dé bien el espacio. Definición, tenemos el logaritmo. Cada logaritmo tiene una base, tiene un argumento y eso tiene un resultado, ¿cierto? Entonces aquí el logaritmo base b de x es igual a y si y solo si se cumplen estas condiciones, que la base elevada a mi resultado es igual a mi argumento, donde esto funciona para todo x que pertenezca a los reales positivos, es decir, el valor que nosotros vamos a tomar acá, este logaritmo, este argumento, tiene que ser mayor estricto que 0. Para determinar las restricciones se puede escribir así. ¿Perfecto? Aparte de eso, b tiene que ser mayor estricto que 0 y b distinto de 1. ¿Ya? Esas son las condiciones para trabajar con el logaritmo. El logaritmo tiene una base y tiene un argumento. El argumento tiene que ser mayor estricto que 0. Y la base tiene que ser mayor estricto que 0 y aparte tiene que ser distinta de 1, si no estaríamos hablando acá como base elevada a ese exponente. Tendríamos 1 elevado a un número y 1 elevado a un número siempre es 1. Por lo tanto, tendríamos la función constante trabajando ahí. Sabiendo la definición del logaritmo y sus respectivas restricciones, vamos a comenzar a ver las propiedades. ¿Ya? Como propiedad número 1, vamos a tener el logaritmo de 1 es 0. De cualquier base, si el argumento es 1, el resultado es 0. ¿Ya? Esa es la propiedad 1. Vea, número 2. Tenemos el logaritmo que tenga igual base a su argumento, eso sería 1. Logaritmo de la base es igual a 1 siempre y cuando el argumento y la base sean lo mismo. Luego tenemos como tercera propiedad, tendríamos logaritmo en base b de b elevado a n, eso sería n, puesto que una de las propiedades del logaritmo es que ese exponente baja y queda multiplicando adelante. Y luego tendríamos que esto ya sabemos que es 1. Por lo tanto, nos estaría quedando n por 1 y eso es n. ¿Ok? Vamos con las siguientes propiedades. Propiedad número 4. ¿Qué dice esta propiedad? Si yo tengo un logaritmo con su respectiva base y sus argumentos se están multiplicando, obviamente considerando las restricciones respectivas, tanto para el argumento como para la base, eso nos quedaría de la siguiente manera. Si yo quiero separar este m con este n, tendría que ocupar el logaritmo de la misma base que teníamos acá, de m, más
el logaritmo de la misma base de n. Esa es la forma de separarlo. Recordar que esto se lee de manera bidireccional, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Hay veces que necesito que esté abierto. Entonces ocuparía esta propiedad para abrir al logaritmo. Y en otras ocasiones necesito que esté cerrado. Por lo tanto, de estas dos, yo puedo juntarla en un solo logaritmo, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. ¿Cuáles serían estas? Que las bases de ambos logaritmos es la misma, esa es la única forma de unificar, y que los dos logaritmos entre sí se estén sumando, para que cuando lo escribamos como un solo logaritmo, m y n, que serían los argumentos respectivos, queden multiplicando, ¿ya? Entonces esa es la forma de hacerlo, puesto que decíamos que tiene que cumplir ciertas condiciones. Lo podemos leer de izquierda a derecha a izquierda, y va a depender del ejercicio lo que queramos usar. Propiedad número 5. Tenemos la misma propiedad donde se multiplican los argumentos a donde se dividen los argumentos. ¿Y esto por qué? Tenemos que el logaritmo de la base es de m sobre n. Lo puedo separar considerando la misma base m, y aquí en vez de suma sería resta. Y ahí se separan los dos logaritmos cumpliendo las mismas características de la propiedad número 4. Vamos a la propiedad número 6. ¿Qué tenemos acá? Ya se las había mencionado un poco, porque aquí tenemos que, si tenemos el logaritmo de una base, y mi argumento es una potencia, ese n queda multiplicando adelante del logaritmo. Y como mencionamos anteriormente, puede ser de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir esto? En algunas ocasiones necesito dejar ese exponente adelante, pero en otras ocasiones necesito dejar este exponente arriba. Entonces va a depender de cuánta práctica tengamos, visualizar bien qué es lo que mejor nos acomoda. ¿Ya? Ahí ya vamos con 6 propiedades, nos vendrían quedando 2 propiedades. Y de ahí ver las propiedades de exponencial para empezar a desarrollar un material. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5 y vamos en la 6, la propiedad número 7, que me dice, tengo un logaritmo, tengo una base y aquí tengo una raíz en el argumento. ¿Eso qué significa? Que me va a quedar el logaritmo de b, de m, y todo esto partido por n. ¿Por qué sucede eso? Bueno, sabemos que el logaritmo tiene una base y que esta raíz se puede escribir como m elevado a 1 partido por n. Este equivale a 1 y el n viene del índice de la raíz, que luego pasaría a ser el denominador acá de esta fracción. De 1 sobre n. Entonces, por la propiedad anterior, la propiedad número 6, nos quedaría que este exponente queda adelante multiplicando. Pero al multiplicar 1 por el numerador me quedaría el logaritmo en base b en base, la base se escribe chiquitita, de ahí el argumento y todo quedaría sobre n. De ahí es donde se utiliza la propiedad número 7, ahí está completa, de por qué llegamos a ese resultado. Propiedad número 8. Tenemos logaritmo, nuevamente tenemos una base y un argumento, lo mismo que tenemos acá. Ahora, si uno tiene la base b, pero necesita utilizar otra base, cualquiera sea esta, que sea mayor estricta que 0 y distinta de 1,
Eso se puede escribir como el logaritmo del argumento partido por el logaritmo de la base e incorporar a este logaritmo la base que se estime conveniente, dependiendo del ejercicio. Esa propiedad se llama propiedad cambio de base. Entonces, con C, perteneciente a los reales positivos menos el 1. Las mismas condiciones que cumplía B, tiene que cumplir C, porque ambas son, en este caso, corresponderían a bases. Mayor estricta que 0, distinta de 1. Propiedad, entonces tenemos, ahí vimos ya 8 propiedades. La primera es que el logaritmo de argumento 1 siempre es 0. La segunda es que el logaritmo de argumento y bases iguales, eso da 1. La tercera propiedad es que si tengo argumento y bases iguales, pero ese argumento está elevado a un exponente, me va a quedar solamente el exponente. Ahí iríamos con las 3 primeras propiedades del logaritmo. Después vimos, perdón, si los argumentos se están multiplicando, que se puede abrir, se puede separar estos logaritmos y quedarían 2 logaritmos que se están sumando entre sí. Para eso las bases tienen que ser iguales. Lo mismo pasa si 2 argumentos de un solo logaritmo se están dividiendo, que se separan a través de la resta, siempre y cuando los separemos aplicando la misma base en el minuendo y el sustraendo. Y después vimos la propiedad número 6, donde teníamos una base y una potencia, y queríamos explicitar qué propiedad es esa, porque se utiliza mucho. Ese exponente de la potencia quedaría adelante multiplicando al logaritmo. Lo mismo pasaría si tuviésemos una raíz, porque la raíz se transforma a potencia, y esa potencia, el exponente de esa potencia, quedaría multiplicando adelante del logaritmo. Y por último, una propiedad que se utiliza mucho, que es la de cambio de base. Tenemos todo logaritmo tiene una base y un argumento, pero si esa base no me sirve para el desarrollo de un ejercicio que tenga que utilizar, se separa en 2 y utilizo cualquier base, la misma para arriba y para abajo. Puedo utilizar cualquiera siempre y cuando C, en este caso, que es la base elegida, cumpla la condición de las restricciones de la base, que tiene que ser mayor estricta que 0 y distinta de 1. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, vamos a considerar 2 caminos, y después vamos a dejar esa definición arriba. ¿Qué dicen estos 2 caminos? Nosotros tenemos 2 logaritmos conocidos, ¿ya? Todo logaritmo tiene una base y un argumento, ¿sí? Si el logaritmo yo quiero usar de base 10, se anota solamente log de x, y eso está diciendo implícitamente que la base, la cual cada vez que no aparece, y aparece la palabra log, estamos diciendo un logaritmo de base 10. De otra forma, si tenemos log y queremos utilizar la base e, basta con escribir la palabra logaritmo natural sin explicitar la base, y ahí estamos diciendo que este logaritmo tiene base e. Ya, logaritmo natural, conocido como logaritmo natural. Entonces, tendríamos momento relevante, ¿cierto? Mi base elevado a mi resultado es igual a mi argumento. Y aquí nosotros estamos diciendo que aquí la función logaritmo, su inversa es la exponencial. Vamos a ver entonces propiedades de la función exponencial, que son las mismas de las potencias que ya la hemos trabajado. Exponencial nos referimos porque estamos trabajando con donde la variable es el exponente. Una potencia ya la hemos trabajado con sus propiedades, pero
Vamos a anotarlas. Entonces, son las propiedades de la función exponencial. Nada más que lo que ya hemos visto anteriormente, nosotros tenemos que, propiedad número 1, toda potencia elevado a 0, eso me da 1. Propiedad número 2, ¿cierto? Tendríamos que toda potencia elevada a 1 es la misma potencia. Propiedad número 3, tenemos acá, esa potencia se puede escribir como una raíz. Propiedad número 4, tenemos dos potencias de igual base, se conserva la base, se deja una sola y se suman los exponentes. Propiedad número 5 dice lo mismo, pues si tengo, en vez de multiplicación, tengo división de iguales bases, dejo una base y en vez de sumar, los exponentes se restan. Ok. Ahí vamos a la propiedad número 5. Propiedad número 6. Tenemos que, si tengo acá una potencia elevada a otro exponente, estos se multiplican. Propiedad número 7. Si tengo A elevado a n y b elevado a n, en este caso tengo igual exponente, se conserva lo que es igual, en el caso del exponente, y multiplico las bases. Y 8, lo mismo para la división, pero acá en vez de multiplicarse se dividen las bases y se conserva el exponente. Eso para resolver ecuaciones exponenciales. De todas maneras, no hay que olvidar que una función exponencial se llama aquella de base A, mayor o distinta que 0 y distinta de 1, en la cual tenemos como función exponencial. Tenemos. El dominio son todos los reales. El recorrido sería del 0 al más infinito, sin tomar el 0. ¿Ya? Luego va a ser, acá serían todos los reales. X toma cualquier valor real. XF de X sería A elevado a X, donde recordar que A mayor o distinta que 0 y A distinta de 1. Eso tiene que suceder para que una función sea la función exponencial, donde tengo una base que es positiva, distinta de 1, mayor, es positiva y distinta de 1, y el exponente puede tomar cualquier valor real. ¿Ya? Esa función f de x, ¿cierto? Se escribe de dos maneras. Se puede escribir así, o se puede escribir así. Eso y eso significan lo mismo. Importante conocer todas las notaciones. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a desarrollar ejercicios donde nosotros tengamos que resolver y aplicar las propiedades.
Ahora, para eso debo considerar que se me pueden presentar 4 situaciones. Así terminan estos ejercicios. Independiente de cómo hayan empezado, terminamos en 4 situaciones similares. Una de ellas sería, entonces, ¿qué nos podríamos encontrar acá en el final de un ejercicio? Vamos a presentar 4 situaciones, vamos a ir resolviendo una guía y de ahí vamos a ir recordando las 4 situaciones en las cuales que se nos van presentando, porque los ejercicios en sí parten de una manera muy distinta. Entonces, como uno, vamos a considerar que si llegamos a la situación en la cual tengo que 2 bases son iguales, logré que fueran iguales en el trabajo de la ecuación, y ya tengo que aquí es igual y las bases son iguales, entonces la única forma de que se cumpla esta ecuación, a elevado a x igual a elevado a y, es que x sea igual a y. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo podríamos desarrollarlo esto? ¿Por qué sucede esto realmente? Porque vamos a aplicar un logaritmo. Logaritmo puede ser en base a, ¿cierto? Y nos va a quedar logaritmo en base a de a elevado a x y logaritmo en base a de a elevado a y. Por la propiedad número 6, si no me equivoco, de las que vimos, ese exponente va a quedar adelante multiplicando, y ahí me quedaría logaritmo de a, y aquí y por logaritmo de a. Y ya sabemos que esto es 1, y esto es 1. Por lo tanto, x por 1 sería x y por 1 sería y. Eso es todo el desarrollo de qué es lo que sucede y por qué quedaría así. Otra forma, 2, es que nosotros trabajemos en una base, me quedó ese exponente, que es el que yo quiero encontrar cuál es su valor, y de ahí dice que es igual a y, eso va a ser un número. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar acá el logaritmo en base B, en base A, perdón. Entonces, ¿qué estaría sucediendo? Me quedaría el logaritmo en base a de a elevado a x igual al logaritmo en base a de y. Y ese x va a quedar acá multiplicando a un logaritmo de base a de a igual al logaritmo de a de y. Y con eso, finalmente me quedaría que x es igual al logaritmo de a de y. Que en el fondo no es más que lo que teníamos acá adelante. Nuestra definición. Pero al revés. ¿Ya? Al revés, partimos con la exponencial y terminamos con el logaritmo. Acá partíamos con el logaritmo y terminábamos en la exponencial. Esas son las 2 situaciones en las cuales nos podemos encontrar, donde tengo 2 bases iguales, y en la otra situación en la donde tengo solamente una exponencial, ya sea a la izquierda o a la derecha, y nos quedaría que eso es igual a un logaritmo. Cuando uno no logra igualar las bases, como sí lo pudimos hacer acá, necesariamente tenemos que aplicar logaritmos. ¿Ya? Entonces, vamos al punto 3. En el punto 3 sucede lo mismo con las restricciones que debemos considerar siempre. Aquí, por ejemplo, tengo x y tengo logaritmo y. Y aquí le vamos a poner c y c, porque ya cumplimos que tenemos, perdón, dos logaritmos de igual base, hay una igualdad acá, entonces lo mismo que nos sucedía acá en el fondo, si ya teníamos que había una ecuación que me dice que son iguales y las bases son iguales, lo único que está faltando hacer es igualar los exponentes. Acá sería lo mismo, nos estaría faltando solamente igualar, que es lo que vamos a llegar, igualar los argumentos.
¿Ya? Obviamente aquí si hay una igualdad, las bases son iguales, lo único que falta para que se cumpla esa igualdad es que los argumentos sean iguales. Entonces, aquí por ejemplo, nosotros en realidad lo que estamos aplicando es una exponencial de base C, x c. ¿Qué hace eso? Hace que c quede elevado al logaritmo en base c de x, y esto, perdón, ahí me quedaría c elevada al logaritmo en base c de y. Y esto es 1. Y esto es 1, por lo tanto nos estaría quedando x igual a y. Y el punto 4. Si yo quiero encontrar esa x y está atrapada, nos va a pasar lo mismo acá, la operatoria inversa. Vamos a tener que aplicar la exponencial en base b, que lo que quede va a quedar, la base va a ser b y va a quedar elevado a lo que tenga acá. Exponencial de b. Entonces me va a quedar b elevado al logaritmo de b de x igual a b elevado a y. Y eso sería 1, por lo tanto me quedaría solamente x. Y tendríamos eso, que nuevamente es la definición que teníamos acá arriba de logaritmo y exponencial. Esas son las 4 situaciones en las que nos podemos encontrar. ¿Ya? Ambas tenemos exponencial a la izquierda-derecha, exponencial solo a la izquierda o solo a la derecha. Aquí logaritmo a la izquierda y a la derecha, acá logaritmo en uno de los dos lados, ¿ya? A la derecha o a la izquierda. El punto es que se trabaja solamente con un logaritmo a la izquierda y uno a la derecha, o uno de los dos lados, pero no una suma, una multiplicación. Y ese es el otro trabajo que hay que hacer, dependiendo de la práctica, de cuánto lo podemos detectar, pero en realidad lo que estamos diciendo acá es 4 situaciones en las cuales donde ya termina el ejercicio nos vamos a enfrentar, ¿ya? Entonces ahora vamos a empezar a desarrollar la guía y aplicar distintos términos en los cuales vamos a recordar si es caso 1, caso 2, caso 3 o caso 4, pero ya al final del ejercicio sí, la mayoría de las veces. Entonces vamos a partir con diversos ejercicios donde no sabemos realmente si se van a abordar de una manera exponencial o logarítmica, ¿ya? Entonces, para partir, por ejemplo, e elevado a 2x menos e elevado a x menos 6 igual a 0. En ese caso podemos observar que es una ecuación exponencial, puesto que tiene su incógnita en el exponente. Luego de eso, sabemos entonces que el universo de restricción es para todo x perteneciente a los reales, puesto que habíamos dicho que podía tomar cualquier valor el exponente de una potencia. ¿Ya? Acá, en la práctica les digo que es más fácil verlo, pero si nosotros podemos hacer acá un cambio de variable, podemos asociar esta ecuación a una ecuación de segundo grado. Ya que el segundo término, o ya en orden, ¿cierto?, de grados, de mayor a menor, nos damos cuenta que este exponente es la mitad de ese. Entonces, si hacemos un cambio de variable y llamamos la letra que se nos ocurra, por ejemplo, u igual al término siempre al que tiene menor exponente, que sería e elevado a x, para poder así generar el de mayor exponente. Si elevamos todo al cuadrado, y nos quedaría u al cuadrado igual a e elevado a 2x, nos damos cuenta que esto me quedaría como u al cuadrado menos u menos 6 igual a 0. Y eso ya lo podemos hacer resolviendo una ecuación de segundo grado o bien una ecuación cuadrática, factorizando, perdón. Tendríamos u, signos distintos, uno más y otro menos, números que multiplicados me den 6 y restados en este caso me den menos 1. Entonces tendríamos el 3 y el 2.
3 por 2, aquí iría el mayor, puesto que aquí sale el de mayor exponente. Perdón. De mayor coeficiente numérico. Acá dice que la resta da negativa, por lo tanto acá tendría que ser menos 3, más 2 menos 3 me da menos 1. Eso, cada uno de los factores se iguala a 0. Nosotros sabíamos que u era en realidad e elevado a x. E elevado a x más 2 igual a 0 y e elevado a x menos 3 igual a 0. Acá, e elevado a x más 2 igual a 0, al despejar, nos da un número negativo. Y nosotros ya sabemos, ya lo definimos como función, que el x puede tomar cualquier valor, el dominio, son todos los reales, pero su recorrido solamente son valores positivos. Por lo tanto, acá hay una contradicción y esa ecuación, esta, sería sin solución. Nos quedaría entonces e elevado a x menos 3 igual a 0, e elevado a x igual a 3. En ese caso estamos trabajando con, de las 4 situaciones que yo les planteé acá, estaríamos en el caso 2, porque tenemos una ecuación exponencial, donde tenemos en uno de los dos lados una potencia, y al otro lado no. Entonces, caso 2. Y dentro de esa potencia, el exponente es mi variable, mi incógnita, y la vamos a encontrar aplicando el logaritmo, en este caso, de la misma base, que sería el logaritmo natural. Entonces eso nos queda, el logaritmo natural de elevado a x es igual al logaritmo natural de 3. Ambas bases son e. Por propiedad del logaritmo, esa x que está elevando al argumento quedaría adelante multiplicando. Nos daría así, que escribí x por logaritmo natural de e igual a logaritmo de 3. Entonces, x por logaritmo natural de e igual a logaritmo natural de 3, ya sabemos que esto es 1. X es igual entonces al logaritmo natural de 3. Ese sería el primer ejercicio, o sea, tenemos un solo resultado válido. Ya, vamos con el segundo. Entonces tenemos 5 elevado a x más 5 elevado a x más 2 más 5 elevado a x más 4 igual a 651. ¿Ya? Ahí está marcado el ejercicio. Vemos que nuevamente el universo son para todo x perteneciente a los reales, porque la incógnita está en el exponente. Y cuando tenemos funciones exponenciales, la base positiva distinta de 1 no tiene restricción. El exponente tampoco lo tiene en caso de ecuaciones exponenciales. Acá son 3 términos a la izquierda, este sería un cuarto término si lo pasamos a la izquierda también, pero ya no tendríamos una ecuación de segundo grado, porque la particularidad que tiene esa es que tiene 2 potencias, donde tengo incógnita en el exponente, solamente 2, acá tengo 3, y otro que el término central, o el de menor grado, que debiese ser, no es el doble de la otra, del otro exponente. Entonces es un caso distinto y ahí nos damos cuenta que no todas las ecuaciones se resuelven de la misma manera. En este caso me quedaría 5 elevado a x más 5. Y acá, utilizando la propiedad de las potencias, podemos separar estos dos, o sea, este término en dos. Sigue siendo un término porque queda multiplicándose. Pero aquí estamos aplicando la propiedad de derecha e izquierda, que decíamos, si tengo multiplicación de igual base, conservo la base, que sería 5, y sumo los exponentes. Ahora estoy al revés,
Estoy separando, por lo tanto estoy abriendo acá. Sigue siendo un solo término, porque hay producto entre ellos. Acá me quedaría 5 elevado a x por 5 elevado a 4 igual a 651. Y como en todos los casos, nos conviene dejar las incógnitas a un lado la mayoría de las veces. Entonces aquí, 5 elevado a x es mi incógnita, pero nos damos cuenta que entre esos tres términos, ¿ya? Un término, dos términos, tres términos, los términos algebraicos se separan por sumas y restas. Entonces, en este caso nos estaría dando que todo se repite x elevado a 5. Entonces, eso es factor común. 5 elevado a x, ¿factor de quién? ¿Cómo hago que ese se transforme en ese? Sería multiplicando por 1 más ese. ¿Qué le falta para hacer ese término? Le faltaría el 5 elevado a 2. Y este el 5 elevado a 4. Por ese me da ese término. 5x por 5 elevado a 2 me daría el de arriba, y así sucesivamente. ¿Qué pasaría ahora? Nos damos cuenta que dejamos la incógnita a un lado, y esto está multiplicando, quedaría aquí dividiendo, y lo vamos a resolver, que sería 1 más 25 más 625. 625 más 25 son 650, más 1, 651. Me estaría quedando que 5 elevado a x es igual a 1. Y en esta parte estaríamos en el caso 2 nuevamente. O podemos transformarlo como caso 1. ¿Cómo sería esto? 5 elevado a x es lo mismo que 5 elevado a 0. Y 5 elevado a 0 es 1. Así que estamos bien. Entonces eso es que x vale 0. Veamos. Si fuese así, 5 elevado a 0 es 1. Obviamente siempre se puede comprobar. 0 más 2, 2, 5 elevado a 2 es 25. Y acá 0 más 4, 4, 5 elevado a 4 son 625. Efectivamente 625 más 25 más 1 es igual a 651, así que estamos bien. Voy a dejarla ahí unos segundos para que lo procesen, lo vean, lo revisen. Y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos que observar que tenemos dos logaritmos a la izquierda y un logaritmo a la derecha. Pese a eso, tenemos que el logaritmo es de la misma base. Se están sumando los dos logaritmos. Entonces, podemos utilizar la propiedad número 4. ¿Qué decía? Para utilizar lo que les mencioné al final de los remates, en el fondo de los ejercicios, necesitamos que hubiese un logaritmo a la izquierda y uno a la derecha, o bien uno en cualquiera de los dos lados. Entonces, acá, para hacer que estos dos se transformen en uno solo, decimos que tenemos el logaritmo en base 2 de x más 3 por x menos 4, y eso es igual a 3. Perfecto, entonces tenemos el caso 4. El caso 4, ¿qué decía? Que tengo un logaritmo en uno de los dos lados, entonces mi base elevada a mi resultado es igual a mi argumento.
y nos podemos poner a resolver. Ahí tendríamos entonces que resolver este binomio con término común, término a término, ya, hay formas de hacerla más rápida, yo estoy haciendo acá término a término para que se entiendan los resultados. Y me quedó una ecuación de segundo grado, la cual podemos factorizar para que salga más rápida. Entonces, aquí tendríamos signos distintos, más, menos, 4 por 5, y nos queda que x es igual a menos 4 y x es igual a 5. ¿Podría tomar el valor menos 4? ¿Podría tomar el valor 5? Eso va a depender de las restricciones. Entonces, acá vamos a hacer las restricciones de estos términos. Quedaría que x más 3, por ser argumento, tiene que ser mayor estricto que 0, o sea que tiene que ser mayor estricto que menos 3. Ese menos 4 que está quedando fuera. Y x menos 4 mayor que 0, x tiene que ser mayor que 4. Como tengo dos restricciones, pero ambas son para x y es la misma x, estas dos restricciones se intersectan entre sí. Entonces, por una parte, vamos a tener el 4 y el menos 3. Los mayores estrictos menos 3 están hacia la derecha y los mayores estrictos que menos 4 también a la derecha. Entonces el universo de restricción o dominio para esta función sería para todo x que pertenece desde el 4 sin tomar, así que el corchete va abierto hasta el infinito positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente la solución de esta ecuación, solución final, ¿ya? Es el 5. No es el menos 4 porque quedó fuera según nuestras restricciones. Entonces, retomamos. De estos dos logaritmos hicimos uno solo, aplicando la propiedad del logaritmo, y eso hizo que se juntaran con la misma base y trabajaran a través del producto. Luego de eso aplicamos el cuarto remate que le llamamos al principio, en donde teníamos un logaritmo en uno de los dos lados, y se desarrolla mi base elevada a mi argumento, mi base elevada a mi resultado es igual a mi argumento. Así que me quedó 8 igual a x cuadrado menos 4x más 3x menos 2. Hago reducción de términos semejantes y lo igualo a 0. Siempre a 0 porque estamos trabajando en este caso con una ecuación de segundo grado. Y la ecuación de segundo grado, para poder resolverla, tiene que estar igualada a 0. Voy a hacerlo nuevamente en la parte de arriba para que se vea que sería x cuadrado menos x menos 20. ¿Ya? Después de resolver ese 8 queda acá, me quedaría menos 20, x cuadrado menos x menos 20, y de ahí lo que utilicé fue la factorización de binomio con término común. Ya fue ahí, no sé si por la luz no se vio, por eso lo estoy repitiendo, más menos 5 y 4. Más menos porque aquí es el signo del producto, y como es negativo, la única forma de que el producto es negativo es que sea un distinto signo. Y entonces cada uno es igual a 0. Y aquí me dio que x vale menos 4. X igual a 5.
No significa que todos los valores negativos, por ser negativos, quedan descartados. No, por eso es importante hacer el desarrollo de las restricciones. El desarrollo de las restricciones es lo que está ahí. ¿Por qué nosotros no tomamos el -4? Porque nos dio que partían desde el 4 en adelante, o sea, tampoco nos hubiese servido como número positivo el 2, o como número positivo el 3, ¿ya? Tiene que ser mayor estricto que 4, tampoco puede ser 4, eso significa que el logaritmo de 0 no existe. Entonces, así nos quedan los resultados y se descarta esto como solución, siendo solución final es. Vamos con otra. Siguiente ejercicio. Acá vamos a tener 2 elevado a x más 2 elevado a menos x igual a 2. En este caso nos damos cuenta que hay un x y hay un menos x. Entonces, ¿qué pasa? Como propiedad de potencia, nosotros sabemos que si tenemos 2 elevado a menos x, puede bajar y cambia su exponente a signo positivo. Lo mismo que si sube, cambia al signo contrario. En general, el exponente. Si estaba negativo, cambia a positivo. Si estaba positivo, cambia a negativo. ¿Ya? Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es, nos va a quedar un denominador. Entonces, para eliminar ese denominador, nosotros lo que podemos hacer es multiplicar a todos los términos, y por eso que se hace un slash por 2 elevado a x. O sea, ¿cómo nos queda? 2 elevado a x por 2 elevado a x más 1 por 2 elevado a x. En el fondo esto se transforma en conservo la base, sumo los exponentes. ¿Ya? Ese término quedaría restando acá como 2 por 2 elevado a x más 1 igual a 0, y tenemos muy similar al ejercicio 1 de potencia de base 2, potencia de base 2, y aquí el exponente tendríamos que hacer nuevamente un cambio de variable y tendríamos una ecuación de segundo grado, ¿ya? Entonces, lo voy a poner acá arriba. Con todo lo previo que hicimos, llegamos a esa parte. Entonces ahí, si hacemos un cambio de variable, recordad que al hacer un cambio de variable usamos otra letra, pero de nuevo la pregunta siempre está con la X, entonces, o con la letra inicial del ejercicio en general. Entonces, no es que yo me tenga que conformar y dejar el resultado en función de U. Tengo que buscar el resultado en función de X. Quedaría, dijimos que siempre se tomaba el término menor, nos quedaría 2 elevado a x. Eso se puede elevar al cuadrado y nos quedaría u cuadrado igual a 2 elevado a 2x. Entonces lo que tenemos acá sería u cuadrado menos 2u más 1 igual a 0. Factorizamos o resolvemos a través de la ecuación de segundo grado con la fórmula u igual a menos b más menos r cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por uso. Entonces aquí sería U, viniendo con término común, signos iguales, negativos, sería 1 y 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? ¿Y U quién era? Ya tenemos que U menos 1 es igual a 0, pero U era 2 elevado a x. Entonces vamos a tener 2 elevado a x igual a 1, y estaríamos con el caso 2.
ya una potencia a uno de los dos lados. Lo vamos a hacer acá para que no nos el reflejo de la luz. Entonces, vamos a aplicar logaritmo en base 2, y eso nos quedaría logaritmo en base 2 de 2 elevado a x, para logaritmo en base 2 de 1. Esa x queda multiplicando adelante y quedaría logaritmo en base 2 de 2, igual a logaritmo en base 2 de 1, que ya dijimos que cada vez que el argumento sea 1, por propiedad número 2 que vimos hoy, daba 0 el resultado. Y esto es x por 1 igual a 0, x igual a 0. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el segundo, tercero, cuarto ejercicio. Primero vimos las propiedades de cada uno, logaritmo y exponencial, y ahora estamos desarrollando diversos ejercicios en donde no sabemos el resultado que nos va a dar hasta que llegamos a los remates, ¿ya? Pero no sabemos si va a ser una ecuación exponencial resuelta explícitamente como exponencial o a veces como logarítmica. Otro ejercicio más, vamos a hacer otro de logaritmo ahora. Entonces, el ejercicio plantea lo siguiente. Vamos a ir marcando lo que ya hemos estado resolviendo. Vamos por esto. Logaritmo en base 2 del logaritmo en base 3 de x igual a 2. Veamos, tenemos que hacer restricciones. Por una parte, tenemos que ese x es argumento del logaritmo, así que nos quedaría como universo de restricciones, primero x mayor estricto que 0, y por otra parte el logaritmo en base 3 de x también es argumento del logaritmo en base 2, así que también sería una restricción. El logaritmo en base 3 de x tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Cómo se resuelve acá esa inecuación? Aplicamos exponencial de base 3. Como es de base 3, es una base creciente. Eso me diría 3 elevado al logaritmo en base 3 de x. Si la base es una base creciente, la desigualdad se mantiene. Aquí me quedaría 3 elevado a 0, x mayor estricto que 1. Ambas se intersectan, esa con esta se intersectan, entonces nos queda el universo de restricciones para todo x perteneciente desde el 1 sin tomar al más infinito. ¿Ya? Los infinitos nunca se toman, por eso va abierto, y en este caso 1 es mayor estricto, entonces no se toma. Y la forma de escribirlo correctamente es desde el 1, pero no se toma. Si uno parte desde el 2, se está saltando números, que sí pueden ser considerados. Entonces, acá, ¿cómo se resolvería? Si utilizamos la propiedad de la definición del logaritmo, sería que mi base elevada a mi resultado es igual a mi argumento. Nos quedaría así. Es muy sencillo. Eso me daría 4 igual al logaritmo en base 3 de x. Y nuevamente estamos en una situación donde tenemos un logaritmo, ya sea a la izquierda o a la derecha. Acá estaba a la izquierda, pero seguimos la misma regla. Mi base elevada a mi resultado es igual a mi argumento, que es el punto 4 en el fondo de los remates de los ejercicios. Y acá tendríamos lo mismo, pero a la derecha. Entonces sería mi base elevada a mi resultado es igual a mi argumento, y eso sería que x es igual a 81. ¿Y puede ser 81 según lo que nosotros habíamos visto acá? Claramente que sí se puede. ¿Ya? 81 sí pertenece desde el 1 al más infinito, así que se considera como solución. Y eso sería por hoy. Entonces, este video es de
ecuaciones, primero las propiedades del logaritmo y las propiedades de exponencial para poder desarrollar ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Con eso damos por finalizado.